SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a jueves, hay mucho de la guerra como todos los días y hay mucho de política doméstica relacionada con la guerra. Hoy se vota uno de los dos decretos que aprobó el Consejo de Ministros para paliar los efectos económicos de la guerra. Después hablaremos de ello, de la posibilidad de que ese primer decreto sí salga adelante por los votos de Junts. Más dificultades tiene el otro decreto que no se vota hoy, que es el que tiene que ver con la vivienda. De todo ello vamos a hablar, vamos a ir también a la última hora en Israel y en Estados Unidos, pero me van a dejar que empecemos. Primero saludo a los analistas de esta mañana. Ángel Villarino, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Elisa de la Nuez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Javier Aroca, buenos días. Buenos días. Les decía que me van a dejar que empecemos por algo que les contábamos a las 8 de la mañana y es un sonido que nos parece estremecedor. Les pongo en contexto. Una víctima de pederastia que ya había denunciado el caso y había hablado a los medios de comunicación. Bueno, pues la diócesis de Canarias propició un encuentro entre esta víctima y el que era el anterior obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, que murió el año pasado. Es una conversación que graba esta víctima de la pederastia y que, entre otras cosas, el que fuera obispo de Tenerife reconocía cómo el obispado había protegido al cura que le agredió cuando esta víctima era menor de edad. Radio Club Tenerife, Javi Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Insistimos, la conversación, la entrevista que la víctima grabó y en la que Bernardo Álvarez, el que entonces era obispo de Tenerife, señala a tres obispos y es una conversación en la que reconoce cómo la Iglesia cambiaba de destino, los llevaba a otro sitio, a los sacerdotes pederastas. Es decir, no solo admite en esa conversación que hay una dinámica de abusos y agresiones que la Iglesia conoce y que además pusieron todos los medios por ocultarlos. Sí, el exobispo reconoce que existía esa dinámica de ocultación sistemática de los abusos sexuales en la iglesia tinerfeña y lo hace dando nombres y apellidos. En primer lugar, el de su antecesor directo en el cargo, que es Felipe Fernández, de quien el propio Bernardo Álvarez fue mano derecha durante muchos años en el cargo de vicario general. Por eso es tan relevante que sea él quien le señale en este audio, asegurando que ocultó los abusos sexuales de Carmelo, el párroco de Tejín al que te referías, que en 2003 sentaba a Ciro Molina entre sus piernas, lo acariciaba con 9 años y le preguntaba cosas como si se le ponía durita, entre otras barbaridades. Es Ciro Molina, la víctima, quien grabó la conversación con el obispo que ahora ve la luz, en la que Bernardo reconoce que ocultaron los abusos moviendo al cura, como decías, de parroquia. Escuchamos a Bernardo Álvarez. En aquella época la costumbre era cambiar al sacerdote de sitio. Ahora sí que hay que hacer, cuando se entera uno de que hay por ahí alguna cosa, entonces hay que intervenir. Lo mandó a Salamanca y estuvo un año en Salamanca, haciendo una especie de reciclaje y tal igual. Y cuando regresa, lo pone de capellán en el asilo. Y ahí estuvo. Ese es el problema. Que don Felipe, pues, eso lo hizo también don Damián, y don Luis Franco también. Se oye un poco mal, pero al final de la conversación menciona a Damián y a Luis Franco. Se refiere Bernardo a Damián Iguasén Borau y a Luis Franco Cascón, que son los dos obispos que precedieron a Felipe Fernández. Es decir, toda la curia tinerfeña, desde principios de los 60 hasta 2014, cuando abrieron el primer caso por vía canónica y suspendieron a este sacerdote, toda la curia es responsable. Y lo dice el propio obispo de viva voz. Además, Javi, en esa conversación, el exobispo de Tenerife llega a justificar estos delictos ante la víctima y sitúa la responsabilidad en los niños y en las niñas. De hecho, llega a decirle que son los niños y las niñas menores entre 13 y 14 años los que van provocando. Incluso él se pone de ejemplo. Esto incluso me ha pasado a mí, me han provocado, le llega a decir. Y esto se lo dice a una víctima que cuando era menor sufrió los abusos de la Iglesia. Sí, que pasó por eso, y no es la primera vez que lo hace, porque este obispo se dio a conocer en 2007 por unas declaraciones en las que dijo justamente eso, que los menores provocaban y deseaban el abuso. Aunque se disculpó, esta grabación de hace tan solo 2 años prueba que seguía pensando lo mismo, exactamente lo mismo, hasta antes de morir. Describe a los niños como chicos y chicas, dice que se acercan a la iglesia de alguna manera provocando a los curas. De hecho, a él mismo le ocurrió, dice, lo escuchamos. Yo tengo experiencia de eso, como sacerdote. Chicas y chicos de 13 o 14 años que me han provocado. Entonces, tú ten en cuenta que hace
unos años, la edad de la libertad sexual era 14 años. Ahora es 16 o 18, no sé cuándo. Ahora es 16, ¿no? Pero no, los niños no provocan, Bernardo. No. Es al revés. Los niños es una visión adultocéntrica de... Insiste ante la víctima, que son ellas las víctimas quienes provocan el abuso, y además finalmente señala también a la homosexualidad como causa, llegando a asegurar, fíjate, que el 80% de los curas que abusan de menores son homosexuales. Lo escuchamos. El 80% de los que han abusado de menores son homosexuales. Pero, Bernardo, un homosexual se acuesta con uno de su edad, o por lo menos con alguien que no sea menor. El que abusa de un niño no es porque sea homosexual, el que abusa de un niño lo hace porque tiene una patología. Aún así, Bernardo continúa una y otra vez reafirmándose en su postura ante la víctima. Esta grabación está en manos de la Comisión Pontificia de Abusos Sexuales y la Fiscalía de Tenerife, que ha archivado el caso por haber prescrito, dicen, el delito. Javi, muchísimas gracias por este trabajo. Un saludo. Hasta luego. Este caso, además, llega en un momento en el que las víctimas de la pederastia exigen a la Iglesia que se revisen los casos para reparar a quienes sufrieron esas agresiones y esos abusos sexuales. Es una reparación que la Iglesia está retrasando cada vez más. Laura Gutiérrez, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. De hecho, la semana pasada se tenía que firmar ese acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno. La Iglesia se echó para atrás y las víctimas ya anuncian que van a llevar a cabo movilizaciones si no se firma ese acuerdo de reparación esta misma semana o se pone una fecha concreta para que esto suceda. Sí, así es. Las víctimas lo que hacen es que se plantan ya ante las reticencias de la Iglesia a cerrar ese acuerdo con el Gobierno y el Defensor del Pueblo para que puedan ser reparadas por una vía independiente a la de la propia Conferencia Episcopal. Aunque anuncian movilizaciones si estos días no se desbloquea el convenio o si no se pone fecha ya para firmar ese protocolo que sentará las bases del procedimiento para la reparación y que tenía que haber estado listo a principios de febrero. Lleva más de 2 meses de retraso. ¿Por qué ese retraso? Porque la Iglesia está poniendo palos en las ruedas. No acepta los baremos, las cuantías de las indemnizaciones que están proponiendo el Gobierno y el Defensor y que son más elevadas que las que la Conferencia Episcopal y la Conferencia de Religiosos Confer están otorgando a las víctimas en su propia comisión de reparación, el PRIVA, y tampoco acepta la Iglesia que estas víctimas, que ya han sido reparadas por ellos, puedan acudir de nuevo al sistema, a este nuevo sistema, a esta nueva vía para una revisión. Es lo que piden quienes ya han sido indemnizados por el PRIVA, como Antonio, que ha escrito esta carta. Lo hago porque ya no quiero seguir viendo cómo se habla de reparación mientras en la práctica se bloquea. Lo hago porque detrás de cada retraso, de cada aplazamiento y de cada desacuerdo institucional hay personas concretas que seguimos esperando una respuesta justa. Antonio fue agredido por un cura en Barcelona cuando era monaguillo. Hoy dice que su indemnización fue insuficiente. Lo que he recibido no ha sido una reparación integral. No se me explicó con claridad cómo se fijó la cuantía. Cuando una reparación no es transparente, no es realmente reparadora. Se pretende dejar cerrados casos mal resueltos, aunque no hayan sido reparados de forma justa, individualizada y transparente. Eso significa, en la práctica, que se intenta blindar un sistema que muchas víctimas consideramos insuficiente. Y lo que pide ahora, como otras víctimas, es que no se deje a la Iglesia ganar esta batalla. Pido que el Estado y el Defensor del Pueblo no permitan que este proceso quede vaciado por el bloqueo de quienes temen una revisión independiente. El Defensor del Pueblo decía esta semana, Ángels, que espera y cree, utilizó esos dos verbos, esperar y creer, que el acuerdo estará cerrado antes del Jueves Santo. Fuentes del Gobierno nos dicen esta mañana que todo sigue igual, bloqueado, que no hay novedades. El Vaticano ya presionó a los obispos para que firmaran el acuerdo inicial, el que se firmó en enero. A la Santa Sede le interesa despejar ya este asunto, sobre todo despejarlo antes de la visita del Papa a España en junio. Por cierto que, con esto, la diócesis de Tenerife es una de las implicadas en la organización, como sabéis, de este viaje. Porque el Papa, una de las visitas que va a hacer va a ser precisamente a Tenerife. Laura, muchísimas gracias. A vosotros. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta arrancamos el análisis. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Javier Aroca, Ángel Villarino y Elisa de la Nuez, después de haber escuchado esa conversación que una víctima de pederastia grabó con el que era entonces obispo de Tenerife, la diócesis propició un encuentro entre los dos y de esa conversación se extraen dos cosas: la manera de operar, que esta ya la conocíamos, la manera de operar de la Iglesia. Cuando había detectado un caso de abusos, denunciado un caso de abusos, lo que hacía habitualmente era cambiar la ubicación del cura acusado de esos abusos, que no quería decir que en el sitio donde se le destinaba
destinara, no siguiera haciendo lo mismo. Hay casos de curas incluso mandados a Latinoamérica, donde allí han seguido abusando de los niños, y además en una situación de mucha más vulnerabilidad que en las diócesis de donde procedían. Y después estos comentarios del que entonces era obispo Aroca, de que son los niños los que van provocando. Son los niños, y además poniéndose él como ejemplo. A mí niños de 13 y 14 años me han provocado. Bueno, si Jesús volviera y observara cómo su iglesia ha transformado aquello que él dijo de dejar que los niños se acerquen a mí, pues estaría escandalizado y los condenaría a todos seguramente al infierno, porque es una interpretación bastante dudosa del pensamiento y de la palabra de Jesús, ¿no? Pero a mí, de verdad, lo que más me preocupa es una pregunta que no tiene respuesta, creo, por lo menos satisfactoria. ¿Cuántos curas hay en la cárcel? Porque claro, a mí me parece muy bien, las indemnizaciones pues son pertinentes. Después la Iglesia tiene su propio sistema. Lo único, por lo visto, que están dispuestos a separarse del Estado es en el ejercicio de la justicia. Ahí sí quieren ser distintos, ¿no? Claro, una persona que tiene la Iglesia constancia que ha cometido abuso, que es un delito, ¿no? La respuesta, ¿cuál es? Cambiarlo de sitio y esquivar la justicia ordinaria. Taparlo, sobre todo. Pero bueno, esto tiene sus antecedentes. Después hablaremos de otros temas que dice la cinta, ¿no? Como por ejemplo la homosexualidad. Pero tiene sus antecedentes porque yo recuerdo, y no hace mucho, ahora ha salido otra vez a la luz, que el Papa Ratzinger ha sido acusado de tener conocimiento de una serie de abusos que se produjeron en Estados Unidos. Yo recuerdo, y de esto hace ya muchos años, que la justicia estatal de Texas intentó imputar a Ratzinger, y entonces el fiscal general del Estado federal se opuso, argumentando que no se podía porque Ratzinger se privilegiaba precisamente de su condición de jefe de Estado, porque no olvidemos que los papas, aparte de jefe de la Iglesia Católica, son jefes de Estado. Y con ese privilegio de no poder ser imputado, acogiéndose a los beneficios de su jefatura de Estado, se libró. Pero claro, esto es gravísimo, porque esto no es el obispo de Tenerife, no es el obispo o el cura de muchos sitios que podríamos decir, es que desde el propio papado. Afortunadamente, luego ni el Papa Francisco ni el actual Papa León están en esa sintonía. Parece que más bien al contrario, pero vamos, se están enfrentando, por ejemplo, con la Iglesia española. La Iglesia española, en este sentido, la más reaccionaria. En la mayoría de las diócesis que no son hispanas, se está respondiendo de una manera más o menos adecuada, pero esta resistencia que hay en la Iglesia española solamente puede corresponderse al carácter rancio y reaccionario de la organización de la Iglesia en España. Me refiero a la jerarquía, porque luego yo doy mi mano por muchos curas que están en los pueblos y en los barrios y que verdaderamente llevan a cabo el mensaje de Jesús. Elisa. Sí, bueno, yo creo que esto nos sorprende lamentablemente, ¿no? En el sentido de que sabíamos de que se venía funcionando así, tapando los casos, cambiando a los curas de un sitio a otro. Lo que pasa que a mí lo que me ha chocado mucho, que venía además en el coche, es escucharlo, ¿no? Sí, escucharlo con esa... Sí, con esa normalización. Con esa normalidad, efectivamente. Imagínate el que lo sufre o la que lo sufre. Claro, es que todo esto, insisto, es que este anterior obispo se lo está diciendo a una víctima de pederastia. No se lo está diciendo a un periodista o a alguien que pasaba por ahí. Sí. Se lo está diciendo a alguien a quien el cura Carmelo abusó de él. Sí, por eso, digamos, no te sorprende en el sentido de que sabes que funciona así, pero oírlo expresar con esa naturalidad, con esa normalidad, esto funcionaba así, y luego en la parte que a mí también me parece ya absolutamente surrealista, explicando que es que realmente son los menores, ¿no?, los responsables. Esto me recuerda, con perdón, a lo de va provocando con la minifalda. Con la falda corta. Es que es lo mismo, ¿no? Es la misma idea de aquí la responsabilidad no lo tiene el adulto, que además está claramente en una posición de superioridad, no te digo ya si eres un cura, sino el niño o la niña que, digamos, dicen que va provocando. Eso me fascina, desde luego, lo que es una... Aquí sí se puede hablar, además, aquí me voy a lanzar a una cultura del patriarcado, pero vamos, tal cual, ¿no? Porque estamos hablando de sacerdotes, con lo que eso supone para muchas personas religiosas, ¿no? Una imagen no ya de autoridad, digamos, secular, sino de autoridad dada, pues, por lo que tú acabas de decir, ¿no? Por Jesucristo, por Dios. O sea, me
parece absolutamente alucinante. Y luego yo creo que hay otra cosa también muy interesante, lo que habéis comentado. Claro, los procedimientos, digamos, habituales, es que aquí el problema de que estábamos hablando antes, muchas veces son casos antiquísimos, con lo cual llevar esto a un procedimiento, suponiendo que no estuviera prescrito, tiene un montón de problemas, ¿no? Pero porque, es intencionado, Elisa. A mí me da la impresión, si miras la casuística de todos estos casos que revelamos aquí y otros compañeros de la prensa que se dedican a esto, veremos que normalmente se habla siempre cuando ha prescrito o cuando los afectados han fallecido, como es el caso. Sí, no, por eso digo que el tema de ir por esta vía, digamos, excepcional, de reparaciones, acuerdo de la Iglesia con el Estado, evidentemente suple también el que no se ha hecho, por las razones que sea, básicamente me imagino, porque la Iglesia lo ha tapado, que no se ha hecho por un procedimiento normal, porque es que claro, es que ahora te vas a hablar de un abuso de hace 40 o 50 años, el sacerdote se ha muerto, los testigos vete a buscarlos, es decir, que es un problema más allá del tema de que evidentemente hay que buscar una solución. Pero dicho eso, a mí lo que me ha llamado muchísimo la atención es, digamos, que este señor, que no sabemos de cuándo son los audios, que eso también me ha parecido interesante, pero no deben ser de hace 50 años, por eso digo, que hable con esta alegría, no ya de cómo funcionaba la Iglesia, sino de cómo ellos son provocados por los niños o por las niñas, que dices, joder, es que esto parece hecho en el año 50 o 60, Ángel. ¿no? Sí, hay tres cosas del audio que es terrible, ¿no? Y hay tres datos que son el que decía Elisa, que son niños de 13, 14 años. Luego hay otra cosa que comentábamos antes, mientras estábamos comentándolo entre nosotros, que el 80%, según este obispo, de los sacerdotes que cometen estos actos de pederastia son homosexuales. Y bueno, no sé si es que hay una encuesta interna o qué sucede, porque es una cifra muy redonda, ¿no? Y luego la otra cosa ya que para rematar el audio tétrico es la musiquilla de fondo, ¿no? Sí. El hilo musical que hay de fondo. Sí. Más allá, yo pasé unos años trabajando en el Vaticano, porque cuando era corresponsal en Roma te toca, como corresponsal de Roma, cubrir el Vaticano, y una de las primeras cosas que aprendes es la gigantesca diversidad que hay dentro del propio Vaticano y la enorme complejidad política entre las diferentes facciones, congregaciones, y las diferentes sensibilidades. Mi sensación, y he estado en contacto con esta conferencia episcopal y con alguna otra, es que esta conferencia episcopal es más sensible de lo que han sido otras con estos casos, y es en general una conferencia episcopal de corte un pelín más progresista. A mí, cuando hablan de esto, lo que se suelen agarrar, y no quiero decir que tengan razón, que simplemente que esa es su versión, se suelen agarrar al hecho que comentaba Elisa, de que son casos muy antiguos, de curas y sacerdotes que por lo general están o retirados o muertos, y que tienen enormes complejidades para que estos casos, para conseguir sacar a la luz lo que ha ocurrido. Luego, obviamente, escuchas a las víctimas y te das cuenta que había... Lo más grave para mí de todo esto es la ocultación que se ha hecho durante años de manera sistemática en todas las diócesis del mundo de los casos. Pero una ocultación, perdona, Roca, voy contigo, que sí. No, una ocultación que no solo es, lo tapamos, no, es una ocultación que llevaba siempre la misma pauta. Es decir, tenemos constancia, Iglesia, tenemos constancia de que hay un cura abusador, un cura pederasta, y lo que hacemos es llevarlo a otro sitio, mandarlo a otra diócesis. Y yo decía antes, hay casos, hay literatura, hay casos, hay reportajes, hay documentales que hablan de cómo estos curas en esa otra diócesis en las que son trasladados hacen exactamente lo mismo. O sea, no les encierran en una celda de aislamiento. Es prácticamente el mismo guión, desde la película de Spotlight en Boston hasta lo que vas viendo en el resto de los casos. Que, por cierto, los audios son de 2024, de un año antes de la muerte. Recientes, sí, son muy recientes, son de un año antes de la muerte del obispo de Tenerife. Eso es algo que ya se ha planteado aquí en la mesa. Yo lo repito, que hay que también insistir. En la mayoría de los casos esto ven la luz cuando han prescrito, cuando han fallecido los responsables. Yo creo que es deliberado. No es una casualidad, no es fruto de la investigación, sino que a lo mejor por la conciencia que algunos deben de tenerlo, o por el marco que sea más favorable, entonces se deciden a hacerlo público. Pero normalmente yo creo que es una actitud deliberada. Decía antes Ángel que el carácter vaticano desde el punto de vista político es muy abigarrado. Yo estoy de acuerdo, pero la ley de ellos es única, ¿eh?
O sea, quien quiera que sea y de donde quiera que sea, están sometidos todos al derecho canónico. Nada más que hay un derecho en el Vaticano, que es el derecho canónico. Cada uno puede ser lo que quiera, incluida la Guardia Suiza, que por cierto también ha sido acusada en repetidas ocasiones de un gran porcentaje de homosexualidad, con lo cual a mí no me parece mal, porque las falanges griegas también eran homosexuales y eran muy vigorosas. O sea, no macedonias o espartanas, no me acuerdo ahora mismo. No, lo que quiero decir con esto, que el problema es que cuando el derecho canónico choca con los derechos civiles, es decir, en nuestro caso con el Código Penal, entonces aquí hay un problema. Aquí hay un problema, por lo menos en España, en otros países no ocurre. ¿Y el problema cómo se llama? Se llama los famosos acuerdos con la Santa Sede. Por tanto, si me está escuchando el presidente del gobierno o alguien de su gobierno, que le diga y le recuerde que hay un compromiso de revisar los acuerdos con la Santa Sede, entre otras cosas para que todos los ciudadanos del Estado seamos iguales ante la ley y los curas no puedan tener ningún tipo de privilegio, y ni mucho menos sus prelados, que muchas veces se dedican a difundir desde sus púlpitos doctrinas y pensamientos que son contrarios a la Constitución y a las leyes civiles y penales españolas. Ángel, sí, yo quería anotar una cosa más, que creo que muchos de los casos también son antiguos porque se producían, o sea, porque ha habido un cambio generacional, que eso también creo que hay que admitirlo. Ha habido un cambio generacional y durante mucho tiempo esto estaba totalmente normalizado, no solo que sucediese, sino también la ocultación sistemática, y que poco a poco creo que hay más sensibilidad. Y por eso algunos de los casos son tan antiguos, y algunos de los obispos o algunos de los sacerdotes que se expresan de esta manera tan descarnada son muy mayores, porque creo que hay un cambio generacional. No digo que el problema esté resuelto, pero creo que sí hay, probablemente por la presión, seguramente por la presión social. Y también hay una cuestión, que es que a todo esto le pasa a chavales que son menores. Muchos de ellos tienen el recuerdo bloqueado. Muchos de ellos tardan mucho en poder desbloquear ese recuerdo, incluso si pertenecen a familias muy católicas en los que el cura tiene un papel importante. Ni sus propios familiares a veces entienden lo que sus hijos les están contando, es decir, que el proceso es muy complicado. Elisa, voy contigo. Sí, no, yo quería exactamente, era lo que había comentado Ángel, ¿no? El cambio generacional no solo por la parte de la jerarquía eclesiástica, que esperamos que se produzca, sino también por parte de las víctimas que efectivamente han sufrido esto de muy pequeños, de menores, que probablemente no lo han podido transmitir, o si lo han transmitido, pues a lo mejor no se ha entendido bien, y que después de ese movimiento social, que desde luego me parece importantísimo, sí que han tomado conciencia de que esto que les sucedió a lo mejor hace 40 o 50 años no es normal en absoluto, sino que al contrario es denunciable, con lo cual creo que sí que ese cambio es muy, muy relevante. Y también me parece que es importante en la conversación, que me gusta muchísimo, cuando la víctima le dice, no, si usted puede ser homosexual, lo que no puede es abusar de un menor. Claro. Es decir, si aquí nos parece muy bien que todo el mundo haga lo que quiera, pero estamos hablando de menores de edad, estamos hablando de pederastia, vamos hablando en plata, ¿no? Entonces me ha gustado mucho también como esa víctima, con todo lo que ha pasado, es capaz de hacer una respuesta absolutamente, pero vamos a ver, hay dos estamos hablando? Claro, hay dos momentos de la respuesta de la víctima. Este es uno, cuando dice, hombre, los homosexuales se acuestan con adultos de su mismo sexo y ya está. Estamos hablando de una patología que es la pederastia. Y también cuando el obispo dice, los chicos de 13 y 14 años van provocando, que él dice, ¿me está usted diciendo que yo provoqué al cura Carmelo? Claro. Sí, no, por eso digo que me ha encantado, o sea, que la víctima, con todo lo que ha debido pasar, está perfectamente en su sitio, diciendo, ni los menores provocan, eso es responsabilidad de los adultos, ni pasa nada por ser homosexual, pero sí por hacerlo con un menor. En un tratado de los tiempos en donde todavía mandaban los árabes en Sevilla, hay un tratado magnífico en donde se recomienda que los curas, en este caso los curas de Sevilla, se casaran obligatoriamente. Porque decían, en este caso el CAID de Sevilla decía que mientras que los curas no se casasen iban a tener siempre propensión a algo natural, que es la sexualidad. Eso ya se ha dicho también en la Iglesia Católica, que probablemente incluso al hilo de un debate parecido a este, alguien decía, procedente de la Iglesia, hombre, es que los curas tenemos nuestras necesidades, oye, pues casaros. O incluso despenalizar las relaciones sexuales normales, quiero decir, ¿no? O incluso las que no sean normales, ¿no? Despenalizarlo. Lo que pasa es que hay mucha hipocresía. El problema de la Iglesia no solamente es la jerarquía o el carácter clerical, no. Está también una parte de la feligresía,
que es muy radical y que con tal de no, atacar a su propia iglesia es capaz de consentir todo esto. Yo creo que ante la abundancia de datos habría que replantearse también si la educación de nuestros niños se la podemos encomendar a alguien que es impune ante cualquier tipo de conducta inapropiada. Y por cierto, con respecto a la homosexualidad, y hablando de esa parte de la ecuación que yo creo que es imprescindible, que es el papel de los feligreses. Cuando Fray Amigo, el gran arzobispo que tuvo Sevilla, cogió la bandera de defensa de la homosexualidad, la gente, la feligresía más radical de Sevilla se le echó encima, porque no entendía que ni más ni menos que un cardenal y un arzobispo, en este caso fraile, se pusiera al lado de la homosexualidad. Y otra cosa, cuando el Papa Francisco dijo que la iglesia había, en italiano no me acuerdo cómo se decía, lo voy a decir en español, cuando dijo que la iglesia había mariconeo, desde los sectores más integristas de la iglesia y de la feligresía, incluida la española, se le echaron encima porque había dicho una palabra prohibida, mariconeo. Pero te voy a decir una cosa, Aroca, que estoy de acuerdo en el debate del celibato y etcétera, pero es que estamos hablando de que abusan de niños. Es decir, no es que tengan unas necesidades o una pulsión sexual que puede tener todo ser humano y que busque un igual, un par para poder aliviar esta pulsión sexual. Es que van a por los niños. Pues son unos depredadores. A por los menores. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta entramos en terreno político. En el abierto, Javier Aroca, Ángel Villarino y Elisa de la Nuez. Ayer estuvimos pendientes, dimos fragmentos del y todo del pleno en el Congreso de los Diputados, en el que se debatían, se planteaba, el Gobierno planteó las medidas urgentes para paliar los efectos de la guerra, también la posición de Pedro Sánchez, la posición del Ejecutivo sobre la guerra y la postura que llevó el propio Pedro Sánchez al último Consejo Europeo. Era un poco el anticipo de lo que vamos a ver hoy, cuando ya sí los partidos tienen que posicionarse con su voto acerca de las rebajas fiscales que contiene este primer decreto. Josué Coello, buenos días. Hola Ángel, ¿qué tal? Digo primer decreto porque este es el primero que se va a votar, el decreto en el que el Gobierno ha introducido la rebaja del IVA de combustibles y otras medidas de carácter fiscal o ayudas a determinados sectores económicos. Se da la circunstancia de que la izquierda, mayoritariamente, que no ve con entusiasmo las rebajas fiscales, en este caso sí sabemos que va a apoyar el decreto, y la derecha, en cambio, en este caso el Partido Popular, que siempre defiende las rebajas fiscales, que siempre defiende estas políticas, de momento no ha querido decir qué le parece. Sí, Junts, que Junts va a apoyar el decreto y ya solo con esto le salen las cuentas al Gobierno. Sí, y eso que el PP llegó a calificar este decreto de derechas, pues no ha confirmado que va a votar, aunque incorpora este decreto algunas medidas fiscales que pedían los populares. Un PP que incluso ha pedido en las últimas horas que el Gobierno retirase este decreto del orden del día del Pleno para negociar e incorporar algunas medidas. Y esto acaba de responderle Pachi López al PP en los pasillos del Congreso. Yo creo que estoy convencido de que, a pesar de que algunos piensan que la política es solo el instrumento para fastidiar al otro, se va a imponer el interés general, porque este es un decreto que ayuda a la gente y al final saldrá adelante. ¿Saben ya la postura del Partido Popular todavía? Pregúnteselo. No hemos podido preguntar porque no ha pasado por los pasillos del Congreso nadie de la dirección del PP. Este decreto, tú lo decías, Ángel, sí tiene el apoyo de la izquierda, aunque no gustan las bajadas de impuestos si no van acompañadas de una intervención de los precios. Y tiene el apoyo de Junts, después de arrancarle al Gobierno el compromiso de eximir del pago del IVA a los autónomos que cobren menos de 85.000 euros. Un decreto, Ángels, que se votará hoy en torno a las 4 de la tarde porque se convocó un pleno extraordinario para su votación, ya que el PP no quiso incluirlo en el orden del día del Pleno que acaba de empezar. Y como te decía, con este decreto el Gobierno puede respirar tranquilo después de sacar la calculadora y saber que tiene mayoría para su convalidación. Este decreto será, insistimos, el que se vote hoy, pero ya saben que hay otro que el Consejo de Ministros aprobó por exigencia, por la fuerza que hicieron los ministros de Sumar, y que, al contrario que el anterior, gusta más a la izquierda que a la derecha, es el de la prórroga de los alquileres. En este caso, sí, Josu, que parece ya casi imposible que los votos, cuando se tenga que votar, sumen para una convalidación, aunque la izquierda sigue empujando y pide autocrítica porque la política de vivienda está fracasando. Sí, con este decreto, cuando preguntamos en el Gobierno, sí que arquean la ceja porque saben que la convalidación es una misión casi imposible, y es que no dan los números. A los socios de derechas no le gusta. El PNV nos decía ayer que tiene dudas con la inseguridad jurídica de este texto, y Junts lo ha tachado de propaganda y cree que va a afectar a los pequeños propietarios. I també perjudica el petit propietari, que si vol recuperar la seva propietat no pot. I no pot
perquè vostès no han fet bé la feina. Escuchábamos a Miriam Nogueras ayer en el pleno, en el debate, y tú lo decías, la izquierda, con sus críticas a la política de vivienda, pide la movilización de la sociedad civil para presionar y hacen un llamamiento a pedir la prórroga de los alquileres durante el tiempo que esté en vigor este decreto. Y ojo, porque se empiezan a cruzar los reproches. Ayer escuchábamos a Gabriel Rufián decirle esto a Junts. Si tumban este decreto, yo les deseo años de ostracismo político. Y les puedo prometer que mientras yo siga por aquí, lo que me quede, me voy a esforzar mucho para que sí sea. Un decreto, el de vivienda, sin fecha para llegar al Congreso. Por delante 20 días tiene el Gobierno para negociar con PNV y con Junts. Y aquí, Ángels, ya está en marcha este último pleno de esta larga semana parlamentaria. Josu, gracias. A vosotros. Ángel, parece difícil de explicar que el Partido Popular, que hace de la rebaja de impuestos casi el claim, lo que más repite, no apoye un decreto que contempla precisamente eso, que contempla rebajas de impuestos. Y en cambio la izquierda, que siempre está en contra de ello, sí entienda que es necesario para intentar paliar los efectos de la guerra. Sí, es un ejemplo de cómo la política es performativa muchas veces, ¿no? Porque son medidas que si se invirtiesen los roles sería mucho más entendible. O sea, si fuese un gobierno del Partido Popular el que propusiese esto y la izquierda se negase diciendo que no es una medida distributiva, es decir, que yo si llevo un Ferrari y le echo gasolina, estoy beneficiándome más de este decreto que una persona que va con un Dacia Sandero y que consume mucha menos gasolina. Es una política propia de un gobierno que no tiene en cuenta esto. Y sin embargo el PP parece que va a votar en contra. Yo creo que lo va a hacer, a no ser que cambien de opinión a ultimísima hora, y lo van a hacer agarrándose al tema de la deflactación del IRPF. Como que creo que es una excusa y que es evidente que es una excusa. Elisa. Sí, no, yo creo que, como dice Ángel, ¿no?, que es una incoherencia constante que vemos entre lo que se defiende, digamos, con carácter general y programático y luego lo que en un momento concreto se vota. Y esto afecta tanto a la oposición como al gobierno. O sea, si invirtiéramos los roles, efectivamente sería mucho más razonable. Dicho eso, yo creo que sí que hay cuestiones interesantes aquí, ¿no?, que yo creo que lo hemos comentado alguna vez, que es el tema no solo de que es regresivo aplicar rebajas fiscales por igual, eso es clarísimo, ¿no? Y no solo aquí, sino en general, ¿no?, en cualquier tipo de medidas de estas características. Y luego también cómo de eficaz esto, ¿no? Porque hemos visto muchas veces que estas rebajas del IVA al final no se trasladan con la misma intensidad al precio final. Hemos puesto también infinidad de ejemplos, pero sin embargo lo que es interesante es que el foco del debate no está aquí, que sería donde yo lo pondría, sinceramente, decir, oiga, esto como de eficiente, como de regresivo, como de tal, sino que estamos en otra historia, ¿no? Y yo creo que eso sí es importante llamar la atención, porque realmente el debate político es que va por otro lado. Y yo creo que eso, y en el tema de la vivienda, yo creo que también es un perfecto ejemplo de decir, es que ustedes están hablando de otras cosas que no tienen que ver con lo que luego el ciudadano va a percibir, ya sea por el tema del impacto de la guerra, ya sea por el tema de vivienda. Y eso yo creo que es demoledor para la clase política en su conjunto, porque las sensaciones, estos señores hablan de otra cosa, el PP, como bien decís, está dispuesto a votar en contra de lo que dice habitualmente por fastidiar al gobierno, el gobierno, con perdón, presenta 2 decretos leyes, porque el socio dice que hay que presentar 2 sabiendo que uno no se lo van a convalidar, y la sensación un poco es de tomadura de pelo por parte de la ciudadanía, que dice, bueno, ¿esto de qué va, no? Bueno, yo propongo aquí una fórmula que ya inauguró Menotti, ¿no? Achicar el espacio. Es decir, vamos a hablar de lo que estamos hablando. Ya sabemos que todo el mundo tiene una historia, pero ahora mismo de lo que se trata es de si el Partido Popular está de acuerdo o no está de acuerdo con este primer Real Decreto que establece medidas en favor de las víctimas de la guerra. Porque al final la guerra la pagamos los de siempre. Los demás se están haciendo ricos. Las grandes empresas petroleras, las grandes empresas armamentísticas, luego vendrán las grandes empresas de la construcción y serán ricas. Pero los paganos, pues seremos siempre los mismos. Por tanto, ahí es donde está el papel del Partido Popular. Luego podremos hablar de otros papeles que ha habido a lo largo de la historia. Pero yo sí me voy a remitir a la historia, porque habéis dicho o he escuchado que es incoherente la postura del Partido Popular. Yo digo que no, que es muy congruente. Lo que pasa es que es congruente con la doctrina Aznar. La doctrina Aznar que dice sí a la guerra, no a las medidas dañinas que provoca una guerra. Y el señor Feijóo y el Partido Popular está siguiendo literalmente y congruentemente esa doctrina de Aznar. Es decir, sí a la guerra
Y sin embargo, no asumo las consecuencias negativas de que haya una guerra. Los costes, no solamente en términos energéticos, en términos de precio, en términos de hundimiento para la economía. Por cierto, felicidades al gobierno de España por los datos tan maravillosos de la economía que ha mostrado. Y claro, y no nos olvidemos de otros daños que van a durar muchísimo tiempo, que son las víctimas mortales, las víctimas en las infraestructuras, los daños en la infraestructura, los daños en la economía de estos países que van a tardar luego décadas otra vez en resucitar. Pongamos el caso del Líbano. Al Líbano no se la deja crecer, digámoslo de una puñetera vez, porque los ataques de Israel al Líbano son metódicos. O sea, cada X años le destruyen todas las infraestructuras, los aeropuertos, los puertos, las carreteras, los puentes. ¿Por qué? Porque no quiere que crezcan. Bueno, no sé si el señor Feijóo y compañía piensa si el Líbano es una democracia liberal o no, si Israel es una democracia liberal o no. O sea, ¿de qué democracias liberales estamos hablando? Ayer decía una cosa Lasalle, que decía: es difícil que entienda o que apoyen o que se manifiesten sobre las medidas para paliar las consecuencias de la guerra si todavía tampoco sabemos cuál es la posición, más allá de lo que dijo ayer, no a la guerra y no a usted, cuál es la posición de Alberto Núñez Feijóo sobre la guerra. Perdona, pero es que has dicho una cosa que me parece muy importante, porque dices, yo quisiera preguntarle al Partido Popular si está en contra, pero es que yo afinaría más la pregunta. Yo iría al Partido Popular y le diría: ¿usted está en contra de que desde el día que se publicó en el BOE este decreto usted vaya a la gasolinera y pague 20 céntimos menos por gasolina? Sí. Es que estamos hablando de esto. Sí, o sea, podemos concretar todavía más la pregunta. Pero esa es la consecuencia. Pero yo le diría, si usted dice ahora, de una manera más o menos taimada, no a la guerra, quiere decir que ya no está usted con su aliado, ni con su socio. Es que no lo sabemos. Porque desde el primer momento ha dicho en contra, no solamente de la opinión del gobierno de España, sino de muchos gobiernos de la Unión Europea, ha dicho en el primer momento que hay que estar con Trump porque es nuestro aliado, que hay que cederle las bases porque tienen derecho a eso y porque somos lacayos del imperio. Pues que lo digan y que pongan una valla ahí. Yo no sé, y ayer lo planteábamos, Ángel, también, cuánto siente la presión de Vox en esto, el Partido Popular, para no tener una postura sobre una guerra ilegal mucho más definida, mucho más clara. Sí, yo creo que aquí a Feijóo tiene una doble incomodidad, por decirlo de alguna manera. O sea, tiene la incomodidad propia. Sánchez hizo mucha sangre ayer y creo que lo hizo con buen instinto en la falta de formación, por decirlo así, de Feijóo con los temas internacionales. Esto es algo que en la política española sucede a menudo. Se considera que no se ganan elecciones sabiendo de política internacional o entrando en estos temas, y se abandonan estos temas. A Feijóo le ocurre esto, y también le ocurre otra cosa que es común a toda la derecha europea. El caso, por ejemplo, de Giorgia Meloni, que ella sí sabe de temas internacionales, los conoce muy bien, habla varios idiomas, incluido español, y está en una situación constantemente incómoda. Le ha pasado factura en el referéndum del pasado fin de semana, en el que se ha llevado un varapalo que un mes antes de votarse el referéndum las encuestas no anticipaban que iba a ganar con muy poca ventaja, pero que iba a ganar, y acabó perdiendo porque se movilizó un 10% del voto que nadie sabe de dónde había salido, sobre todo voto joven, que era precisamente el voto que cuando ganó las elecciones, el grupo de edad que cuando ganó las elecciones con más intensidad votó por su partido político, y que ahora la ha abandonado y está votando otras cosas. Y yo creo que esto, hay otros factores, ha tenido problemas en el último mes de campaña, tuvo algún escándalo, y hay otros factores, pero creo que su cercanía con Trump y la guerra de Irán le ha pasado factura, y que ha pasado también en Dinamarca, al revés, que ha ganado los socialistas, y yo creo que esto vamos a empezar a encontrárnoslo cada vez más en todos los gobiernos europeos. Antes de ir a ese resumen del Pleno y al análisis que hacen los diferentes partidos el día después de este Pleno sobre la guerra, solo casi una cuestión de servicio público, porque hay mucho lío sobre el decreto de la vivienda, entre otras cosas porque la propia Yolanda Díaz, la ministra, la vicepresidenta de Sumar, dijo aquí en estos micrófonos que a todos aquellos que se les terminaba el contrato, que mandaron un burofax inmediatamente para intentar la prórroga de este contrato, que después, si acaso, ya mirarían los tribunales. A ver, que ayer lo repitió en ese mismo Pleno Gabriel Rufián. Entonces,
hay un poco de lío y ahora mismo hay muchos inquilinos a los que se les acaba el alquiler y no saben exactamente qué hacer. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Claro, porque hay mucha gente que está en esta situación y que ahora que el decreto está en vigor no saben si pedir la prórroga al casero porque tienen dudas sobre si esto es jurídicamente viable, si tiene recorrido. En todo caso, el sindicato de inquilinas ya ha lanzado una campaña para los que intenten renovar ahora el contrato y dicen que el casero no se puede negar, ¿no? Acláranos cómo queda esto. Bueno, los expertos a los que hemos preguntado, Ángels, coinciden en que todas las prórrogas que se soliciten estas semanas, mientras el decreto está en vigor, serán válidas incluso si esa norma decae finalmente. Nos dicen que el texto está publicado en el BOE y, por tanto, es de obligado cumplimiento. Así que, traducido, para quienes tengan un alquiler que venza antes del 31 de diciembre de 2027, pueden ya solicitar esa prórroga anual de su contrato exactamente con las mismas condiciones que las actuales. Y lo que tienen que hacer es notificarle de manera fehaciente a su casero que quieren acogerse a la prórroga extraordinaria que puede ser de hasta 2 años más. Patricia Suárez es presidenta de Asufin y no hace falta, por cierto, que el casero responda a ese burofax o a ese email, porque lo que dice literalmente el Real Decreto es que esa prórroga debe ser aceptada obligatoriamente por el propietario. Hasta aquí el tema de la solicitud. Ahora vemos lo que puede pasar más adelante y lo que nos dicen los abogados con los que hemos hablado es que los inquilinos tienen garantías legales de que esa prórroga solicitada hoy será válida incluso si la norma cae. Elena Herranz es abogada de Legalitas especializada en vivienda. Mientras ha estado en vigor, esos señores que se han amparado en la prórroga extraordinaria de 2 años tienen la seguridad jurídica de que la van a mantener. Bueno, nos cuenta que es probable que algunos casos lleguen a los tribunales, pero creen desde ese despacho que los inquilinos tendrán las de ganar. Dicen que en esto impera el principio de irretroactividad, es decir, que una persona es juzgada por la ley que estaba vigente cuando ocurrieron los hechos, por tanto, por el Real Decreto que a día de hoy sí está en vigor. Y hay que recordar, además, Ángels, que esta medida afecta a los alquileres de larga duración. Son esos que vencen habitualmente 5 años después de su firma, es decir, que todas esas fórmulas que también son cada vez más habituales, esos alquileres temporales o de habitaciones, por ejemplo, bueno, se quedan fuera de esta norma. Pablo, gracias. A vosotros, hasta No me quiero luego. entretener porque no quiero entrar en debate con esto, pero estabas haciendo unas caras, Elisa, muy breve te pido, porque quiero ir a lo del Congreso. No, yo creo que la interpretación que se propone de este decreto ley, si no se convalida, obviamente si se convalida, es muy, muy discutible jurídicamente. Estamos hablando de un decreto ley, no estamos hablando de una norma cualquiera, por tanto de una norma que es, por definición, o que se convalida o se transforma en un proyecto de ley, por tanto tratarla como una norma habitual, que es lo que están haciendo desde este sindicato y desde tal, me parece que no es correcto jurídicamente, porque estamos hablando de una norma de otras características. Respecto a los efectos retroactivos o la derogación del decreto ley, de esto hay mucho debate. También es verdad que es novedoso porque no es habitual, proponer un decreto ley que se sabe que no se va a convalidar. Digamos, esto es una especie de trampa, por decirlo, porque lógicamente no es lo habitual, es absolutamente excepcional. Por tanto, yo lo que diría desde los micrófonos de la SED es mucha cautela, porque creo que esto técnicamente tiene es decir, mucho riesgo. No es tan fácil, mande usted un burofax a su casero y automáticamente le tiene que renovar. Me temo que no, porque creo que de verdad esto es muy discutible jurídicamente, y déjame que haga un poquito de propaganda, porque nosotros en Hay Derecho vamos a sacar, yo creo que mañana probablemente, un artículo explicando el tema técnico, no el tema político, que es otra historia. A mí aparte es que me parece que no es serio. O sea, no es serio. Intentar con un decreto ley que sabes que no te van a convalidar y luego decirle a la gente, no, hace este truqui para que... Es que no es serio, totalmente. Y además, de verdad, es hacerse trampas al solitario, porque, insisto, aquí quien tiene que decidir si el decreto ley se le adelante o no es el Parlamento. Y lo habitual es que, evidentemente, no se presenta un decreto ley que piensas que no te va a convalidar y le dices a la gente, no, aprovecha este mes a ver si cuela. Hombre, no es serio meter a la gente en pleitos. No es serio técnicamente ni políticamente. Hay que tener confianza en la responsabilidad social de la derecha baja y catalana. Quien dice que no se le va a caer del caballo, se van a caer del caballo de la solidaridad, y por favor, concedámosle la posibilidad de que cambien de idea y que contemplen
papel tan malo que están jugando actualmente los inquilinos, digo desde el punto de vista de su sufrimiento. Seamos cristianos, bueno, en este sentido. Si lo convalida, no tengo nada que decir. Seamos cristianos. Y después, por lo demás, bueno, las opiniones son encontradas, porque no solamente ha hablado el sindicato de inquilinos, también abogados. También ha hablado abogados de solvencia. Y por cierto, los abogados pueden tener interés en los pleitos, vamos a decirlo así. Claro, absolutamente todos. Los que estén en contra también. A lo mejor tienen interés en fondos buitre. ¿Quién sabe? Yo de todas formas lo que sí que creo que demuestra que es un poco complicado. O sea, que yo entiendo que no es tan fácil decir vaya usted, pida usted la prórroga ahora a través de un burofax y esto lo tiene ganado. Lo que es complicado es buscar una vivienda y además tener un alquiler razonable y que haya políticos que no boicoteen el derecho a la vivienda. Iba a decir, lo más complicado es entender la postura de ciertos partidos políticos que ante una propuesta como esta prefieren premiar o que les vaya mejor al otro lado. Y la actitud filibustera de los gobiernos del Partido Popular, que donde quiera que gobiernan hacen filibusterismo contra la ley de la vivienda, que en mi opinión podría ser mejor, pero es la que hay. Y que si no es mejor es porque los gobiernos del Partido Popular la están boicoteando. Déjame que vaya al resumen de lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados, porque hablábamos antes de que hoy se va a producir esa votación del primer decreto, pero ayer vimos esa sesión parlamentaria y de alguna manera ya hemos empezado el análisis aquí sobre la posición del Ejecutivo y también intentando entender la posición del principal partido de la oposición sobre la guerra. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Y algo que se estaba comentando aquí en Moncloa, ¿creen que a Feijóo le pasa factura a la política internacional? Pedro Sánchez aprovechó, lo decía antes Ángel, esa impresión para volver a hablar de lo que un día llamó la insolvencia del líder del PP. Feijóo quiso responder haciendo suyo ese no a la guerra, pero esto no fue lo único que dejó un pleno que una vez más fue un pleno muy, muy bronco. Un pleno que empezó con Sánchez dejando claro desde el primer minuto cuál quería que fuese el marco del debate, recurriendo al no a la guerra y poniendo a Feijóo frente al espejo de Aznar. Menos del 6% de los españoles y españolas querían que España se sumara al conflicto y el entonces presidente del gobierno, José María Aznar, era perfectamente consciente de ello. Pero le dio igual. Nos arrastró a esa locura de todos modos porque quería sentirse importante. Una guerra a cambio de ego. La dignidad de todo un país a cambio de esa foto. Preguntó insistentemente el presidente a Feijóo por su posición sobre el contexto internacional, intentando que expresase una condena clara a los ataques de Estados Unidos a Israel. Y todavía a usted no le he escuchado decir que esta guerra es ilegal. Suba aquí y dígalo, tenga la valentía de decirlo. Pero Sánchez se encontró a un líder del PP reacio a entrar en ese marco. Feijóo tuvo que reiterar que su partido está en contra de la guerra, pero por si alguien tenía alguna duda, dijo también que está en contra del gobierno actual. Le resumo nuestra posición. No a la guerra y no a usted. No a la guerra y no a usted. Señoría, el cínico es usted, señor Sánchez. El cínico es usted. El presidente que no mencionó Feijóo, tampoco lo hizo Abascal, fue al de Estados Unidos o al de Israel. El debate se convirtió en las réplicas en una especie de juego de la soga, con un PP y Vox tratando de llevar a la discusión los asuntos nacionales. Usted no es capaz de reabrir la línea Málaga-Madrid del AVE, pero usted sabe cómo hay que reabrir el estrecho de Hormuz. No es capaz de proteger a las mujeres de nuestro país, pero va a proteger la legalidad internacional. Y mientras Sánchez buscando que Feijóo hablase de la guerra de Irak. ¿Sabe cuántos habitantes tiene Irán aproximadamente? ¿Sabría decirme el señor Feijóo el nombre de alguno de los grupos étnicos que componen la población iraní? Digo todo esto, señoría, porque usted no sabe nada de Irán. ¿Pero quiere que hagamos un examen, señor Sánchez? Vayamos a las urnas. ¿Qué le parece el examen? ¿Por qué no deja votar al pueblo español, que es el mejor de los exámenes que se puede someter un demócrata, señor Sánchez? El debate sirvió de nuevo para escuchar el argumentario habitual de los partidos de la derecha, de PP y Vox, en su campaña para intentar desgastar al presidente. ¿Sabe cómo le llama en privado algún homólogo suyo? El traidor de Europa. No tiene derecho a saltarse el debate parlamentario. No es usted un dictador, ¿o sí? No solamente usted es un matón, es que tiene un tic dictatorial peligrosísimo, señoría. Eso sí, él muy seguro en su búnker de la Moncloa, porque el señor Sánchez es muy valiente
pero con los huevos de los demás. Eso le dijeron Feijóo y Abascal a Sánchez, que por su parte intentó poner en cuestión la preparación del líder de la oposición, llegando a ridiculizarlo por momentos. Usted dijo que el ataque era legítimo porque Irán, cito de nuevo, persigue la bomba nuclear. Claro, pero ¿usted esto dónde lo ha leído, señor Feijóo? ¿En OK Diario? ¿No sabe usted poner a Huelva en el mapa, pero sí sabe dónde están las armas nucleares en Irán? En fin, señor Feijóo, se lo digo con todo el respeto, pero usted no está preparado para llevar el timón de este país. Sánchez auguró a Ángels que este no será el único debate que habrá que celebrar sobre una guerra cuyos efectos, dijo, serán peores que los de Irak y que nadie sabe cómo ni cuándo puede terminar. Guille, otra cosa, porque mañana está previsto que se sepa quién va a suceder a María Jesús Montero. Decíamos que se espera que sea un movimiento y nada más, una mini crisis de gobierno. De hecho, parece que será uno de los ministros actuales quien asuma la condición de vicepresidente o vicepresidenta. Sí, esa es la plaza más delicada de mover, la decisión más complicada que tiene Sánchez, elegir a la persona que ocupará la vicepresidencia primera, que las fuentes consultadas aclaran que será una persona de dentro del gabinete. No tiene por qué ser una mujer, sale Montero, pero su relevo puede ser uno de los ministros del actual Consejo de Ministros, porque ya dicen en el Ejecutivo hay 2 mujeres con ese rango. Sánchez piensa en un equipo con el que poder agotar la legislatura, y eso, salvo cambio de planes, será después de las autonómicas. Por eso lo que dicen las fuentes consultadas es que el vicepresidente o vicepresidenta saldrá del actual gabinete. La duda es si optará por un perfil económico como el que tenían Montero o Calviño en su día, o por una vicepresidencia más política como la que ostentó Carmen Calvo. Lo que se descarta es que la cartera de Hacienda acabe unida a la de Economía, seguirán separadas, así que se da por hecho también que esta responsabilidad recaerá sobre un nuevo miembro del gobierno. Tendrá que elegir Sánchez a una persona de fuera del Ejecutivo. No quería el presidente que esa remodelación a la que le obliga la convocatoria andaluza quitara el foco del debate de ayer que acabamos de escuchar, o de la votación de hoy en el Congreso sobre las medidas para paliar los efectos económicos de la guerra de Irán. Por eso en su equipo dan por hecho, Ángels, que el presidente anunciará mañana esa nueva estructura de su Consejo de Ministros. Guille, gracias. Hasta luego. Elisa, que tú no habías hablado de la posición del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo sobre la guerra. Sí, no, ya he visto que me has vuelto a someter a escuchar el debate, aunque hoy no es miércoles. Porque ayer te libraste de él, digo, no, hoy tiene que escucharlo. Y de hoy me va a tocar. Sí. Bueno, a ver, si yo quería comentar un poco, en línea con lo que decía Ángel, la trascendencia que tiene ya la política internacional desde el punto de vista de la política nacional, que yo creo que esto, efectivamente, el Partido Popular no lo tiene bien calibrado, ¿no? Lo hemos visto efectivamente con Meloni, y lo vamos a ver, yo creo, más todavía con una presidencia como la de Trump y con la guerra de Irán. Y, por tanto, el que no haya una postura, la que sea, mínimamente coherente y sostenida en el tiempo, pues yo creo que le perjudica mucho, y eso lo aprovecha y muy bien Pedro Sánchez, que desde luego tiene mucho instinto político para eso, ¿no? Es decir, que es verdad que aquí la sensación es que va dando bandazos, que al principio pues no se sabe muy bien, te parece bien la guerra, luego ya no te parece tan bien, y sobre todo no creo ni siquiera que se deba a la postura de Vox. Yo creo que se debe a que ellos no tienen claro, ellos directamente el Partido Popular, qué línea tienen que seguir ahí. También hay que decir en su descargo que también vimos que von der Leyen al principio tampoco lo tenía tan claro, es decir, que no es solo un problema del Partido Popular español, pero llama mucho la atención porque efectivamente Pedro Sánchez lo aprovecha, y lo aprovecha bien, para poner de manifiesto que es que no se sabe muy bien cuál es la postura, ¿no? Y yo creo que eso sí que tiene muchas asignaturas pendientes, pero el darle importancia a la política internacional en los tiempos que corren creo que es algo que el Partido Popular debería hacer. No sé si tiene que saber o no los grupos étnicos de Irán, pero tiene que saber algunas cuestiones básicas sobre lo que está ocurriendo a nivel internacional y adoptar un posicionamiento, que yo creo que además lo más seguro para ellos sería seguir un poco la estela del Partido Popular Europeo. Tampoco te tienes que poner, digamos, en sitios extremos, ni que no respondan a esa línea que además hemos ido viendo que ha ido cambiando. Sí, pero la base de Morón y la base de Rota no están en Alemania, están en Andalucía. Luego, por tanto, lo que tiene que explicar también el señor Feijóo es si en su proclama última está el decir que la guerra de Trump, la guerra que yo llamo de Israel, es ilegal o no, que lo diga ya de una vez y que tenga los arrestos de ponerse delante de Trump y decirle, señor Trump, su guerra es ilegal, a ver si es capaz. Y después que nos explique al resto de la ciudadanía, que nos explique si ellos estuvieran en el poder, ¿qué harían?
si nos meterían en la guerra como hizo Aznar o no, y qué harían, autorizarían el uso militar ilegal de las bases de Morón y de Rota, como parece que quieren decir, porque claro, si critican al Pedro Sánchez por no autorizar, es que ellos autorizarían. Ángel. Yo voy a insistir en la idea de que ha salido ya, pero que es importante tener una posición clara, la que sea. Yo escucho a Cayetano Álvarez de Toledo a arropar la guerra, a Ayuso decir otra cosa y a Feijóo otra distinta. Entonces no hay una posición clara y dicho esto, yo puedo llegar hasta compartir la idea de que Pedro Sánchez en algún momento ha teatralizado y ha forzado su enfrentamiento con Trump. Creo que, por ejemplo, el año pasado, en enero del año pasado, cuando nada más llegar Trump al poder, en Davos ya dio un discurso muy crítico y que estaba de alguna manera buscando ese enfrentamiento. Yo sí lo pienso y creo que esa es una crítica legítima que puede hacer la oposición, pero se queda completamente desvirtuada en el momento en el que no tienes una posición firme sobre el asunto. Pero bueno, que es lo que harías tú, básicamente. Hablando de Davos, ¿no? entonces quiere decir que el Partido Popular está a favor de gastar el 5% del PIB, que lo digan de verdad. Es que estas son las preguntas que nunca responde el Partido Popular. Diga usted está a favor del 5% del PIB. Dejadme que vaya con la última hora de la guerra. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Primero por ese intercambio de si hay negociaciones o no hay negociaciones, las demandas de Trump al régimen iraní para hablar, el régimen de los ayatolás piensa que son excesivas, sigue negando que haya ningún tipo de negociaciones de paz y al mismo tiempo el Parlamento iraní está preparando una ley para, atención, cobrar un peaje a los buques que pretendan cruzar el estrecho de Hormuz. Claro, es que Irán ha endurecido sus demandas sobre el estrecho con esta guerra y ahora quieren que se reconozca la soberanía iraní sobre el paso marítimo. Es un obstáculo más, Ángels, uno entre tantos que Trump y los mediadores deben resolver para acabar con esta guerra, y el presidente quiere que sea rápido. El Wall Street Journal cuenta que ha instado a su equipo a acabar con la guerra en los plazos que marcó antes de empezar a atacar. Y para eso solo quedan 2 semanas. Trump no quiere que la guerra se prolongue, se están encendiendo luces rojas en la Casa Blanca, cada vez queda menos para las elecciones de medio mandato y esta guerra le está llevando a los niveles de desaprobación más altos de sus dos presidencias, y esto lo reflejan, Ángels, medios afines como la Fox. Tienen prisa, están intentando organizar un encuentro con Irán y con el vicepresidente J.D. Vance en persona este fin de semana en Pakistán, pero no parece que el régimen iraní muestre el más mínimo interés en acudir a esa cita. El ministro de Exteriores Abbas Araghchi decía anoche en la televisión nacional iraní que no negocian ni tienen intención de hacerlo y que no se puede considerar como tal que Teherán envíe mensajes a través de terceros países. De hecho, otro hombre fuerte del régimen en el que Washington confía como potencial interlocutor, que es el portavoz del Parlamento iraní, avisó también anoche de que vigilan la inminente llegada del refuerzo militar de Estados Unidos previsto para las próximas horas en el Golfo. Advierte a los países de la región que no apoyen la posible invasión que baraja el Pentágono. Trump interpreta todo esto en público así. Insisten que están negociando, que quieren un acuerdo, pero que tienen miedo a reconocerlo en público para que los suyos no los maten. Luego están los instigadores, como te comentaba antes. El Financial Times asegura que Moscú está suministrando drones a Irán, además de información de inteligencia y sobre potenciales objetivos. La prensa también señala a Arabia Saudí en este grupo y, sobre todo, encabezándolo Israel, con Netanyahu interesado en que esta guerra siga y en que esos contactos iniciales fracasen. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Netanyahu interesado en que esa guerra sigue, porque él sigue su guerra. Antes decía Aroca, yo no le llamo la guerra de Irán, le llamo la guerra de Netanyahu, porque él sigue a lo suyo en el sur del Líbano, sigue con los ataques en el sur del Líbano, ataques además a gran escala, que están provocando la respuesta de Hezbollah. Nuria Garrido, Jerusalén, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Bueno, desde Tel Aviv y de nuevo otra vez en el refugio. Claro, iba a decir, dicho Jerusalén, después he pensado que estabas en Tel Aviv y como nos pasó ayer en esta misma hora, sonaron las alertas justo cuando te íbamos a dar paso, otra vez en el refugio, y esta es la demostración, Nuria, de que la respuesta de Hezbollah hacia Israel está teniendo su efecto, porque han hecho saltar las alertas antiaéreas durante toda la noche y ahora mismo en casi todo Israel.
Así es, lo cierto es que durante toda la mañana no han dejado de sonar las alertas aquí en Tel Aviv, donde yo me encuentro, por ataques de Hezbollah y por parte de Irán. Siguen demostrando que tienen la capacidad de seguir lanzando proyectiles, y os diría que aquí en el refugio entre los israelíes empiezo a ver bastante cansancio, y esta situación empieza a desgastar, ¿no? Porque cada hora los israelíes tienen que bajar aquí a los refugios, y antes una madre joven se ha roto, ha empezado a llorar y me estaba contando que se estaba planteando abandonar el país, aunque apoyaba esta guerra y defendía la ofensiva de Netanyahu. Y hablando de Netanyahu, ayer se reunió con los alcaldes de las localidades cercanas a la frontera con Líbano e insistió en que Israel está más fuerte que nunca e Irán más débil que nunca, y también dijo que están creando una verdadera zona de seguridad en el sur del Líbano, que asegura va a impedir una invasión terrestre por parte de Hezbollah hacia Israel, y con este argumento justifican esta ocupación que estamos viendo en territorio soberano por parte del Líbano. Y también creo que es importante, Ángeles, recordar que mientras todas las miradas siguen puestas en esta guerra, porque evidentemente es muy grave lo que está pasando, hay algo que no deja de suceder en la Cisjordania ocupada. Escuchen. Son disparos de colonos contra palestinos anoche en Tubas, en el norte de la Cisjordania ocupada. Y es que desde que ha empezado esta guerra, los ataques por parte de los colonos se han incrementado. En estas 4 semanas han matado a 9 palestinos, es decir, la misma cifra que se registró en el 2025. Están aprovechando que todas las miradas están puestas en esta guerra para quemar coches, quemar aldeas, quemar casas y matar a palestinos en la Cisjordania ocupada, donde, por cierto, también caen fragmentos de los misiles iraníes, de esas municiones de racimo que son muy peligrosas, Sánchez. Pues muchísimas gracias, Nuria. Un abrazo. Seguimos hablando. Con alguna dificultad se la ha entendido bien, porque insistimos, ayer nos pasó lo mismo, justo cuando le íbamos a dar paso sonaron las alarmas en Tel Aviv. Aroca, tú decías la guerra de Netanyahu porque él sí lo tiene claro. Él quiere anexionarse el sur del Líbano, como hizo en su momento con los Altos del Golán, y sigue con su guerra en Gaza y en la Cisjordania ocupada. Bueno, y más, hay incursiones constantes en la frontera con Siria, con ánimo de no volverse atrás, es decir, la estrategia de siempre, 2 kilómetros para adelante y luego me retiro 1, con lo cual he ganado 1, y él lo constante. Claro, a mí lo que me sorprende es que el Partido Popular diga que en su posición con la guerra está defendiendo las democracias liberales. ¿De verdad que considera democracia liberal a un país que está impunemente machacando a civiles, por ejemplo, en Cisjordania o en Jerusalén, que se apropió del Golán, que sigue una política anexionista y expansionista, que sigue matando gente en Gaza? O sea, esto es una democracia liberal, estos son nuestros aliados, estos son nuestros socios. Los míos no, señor Feijóo, los suyos sí, los míos no. Ángel. Yo soy muy escéptico con la idea de que estemos entrando en una fase de desescalada, primero por Israel, porque... No, Israel no tiene ninguna intención. No tiene ninguna intención. Segundo, por Irán, porque tampoco puede dejar que esto acabe así. Tiene que hacer el máximo daño posible para que dentro de un año no los vuelvan a bombardear. Y tercero, porque creo que muchas de las cosas que dice Donald Trump se las dice a los mercados y al propio precio del petróleo, que es increíble que siga el precio del barril del petróleo alrededor de los $100 y que no termina de... Es verdad que se ha prácticamente duplicado desde que empezó esto, pero no es un precio como el que podíamos haber imaginado hace algunas semanas. Yo creo que él está hablando todo el rato a los mercados y al mismo tiempo está desplegando tropas en el terreno. O sea, quiero decir, es difícil saber qué se le pasa por la cabeza. A veces creo que le aplicamos un sesgo de racionalización para intentar buscar una explicación a lo inexplicable a todo lo que hace Donald Trump, y es verdad que nadie tiene la certeza absoluta. Pero a mí me da la sensación de que no se cumplen las condiciones para que haya un acuerdo, y cuando ves lo que piden unos y lo que piden otros te das cuenta que están en posiciones de máximos, como cuando Putin y Zelensky empiezan a hablar de que quieren los dos la paz, pero dicen cosas que saben perfectamente que el otro, que es con el que tienen que negociar, no va a aceptar, ¿no? Elisa. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que, como bien decís, Netanyahu tiene las cosas claras. Yo creo que los ayatolás también tienen las cosas claras, y el que no se sabe si las tiene o no es Trump, más allá de que sí que reaccionan los mercados, ¿no? Esto lo hemos visto con los aranceles, lo vemos con la guerra. Es decir, ese lenguaje es el que él entiende, ¿no? Oiga, aquí tengo que decir cosas que tranquilicen a los mercados, pero claro, que esas cosas sean de verdad o sean imaginaciones o tengan algún contacto con lo que está pasando es
lo que no sabemos, y eso es un poco lo que es difícil, porque siempre se dice, ¿no? La verdad es la primera víctima en las guerras, pero en un caso como este, donde además o el actor fundamental, que es Donald Trump, es que no sabemos realmente lo que está pasando, si reacciona a lo último que ha escuchado, a la reacción de los mercados, es dificilísimo, y yo me temo que efectivamente tenemos guerra para rato precisamente por eso, porque hay dos actores que están muy interesados, uno en seguir y otro en seguir también, en no desescalar, que son Netanyahu y Irán, y en cambio tenemos un actor absolutamente errático, y aquí sí que podemos hablar de errático, que va reaccionando según, digamos, lo que le dicen los mercados o lo que le dice el último que ha hablado con él, que eso también es muy interesante. No, yo por pensar por analogía, ya que ha salido Putin, ¿no? Putin invadió no solamente físicamente en el terreno, sino armamentísticamente Ucrania. Y todos condenamos inmediatamente a Putin y nos pusimos del lado de Zelensky y de su gobierno, independientemente de otras consideraciones. ¿Y por qué no se tiene igual de claro con relación a Irán? Porque es quien ha empezado bombardeando a Irán. Porque lo mismo que pensamos que Ucrania tiene derecho a defenderse de los rusos, ¿por qué no decimos abiertamente que los iraníes también tienen derecho a defenderse de los americanos y de los israelitas? No, los ponemos en el mismo plano, como si la guerra hubiera sido de mutuo acuerdo. No, la guerra se inició invadiendo por el aire, digamos así, con bombas, por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y por cierto, diciendo que tenía la bomba atómica, cuando todo el mundo lo niega, y ahora se dice que no tiene la bomba atómica. Por cierto, me ha llamado mucho la atención que ha dicho, he escuchado antes al señor Trump decir que bueno, que no negocian las autoridades iraníes porque la gente los mataría. Pero no nos está intentando convencer de que la gente está en contra de los ayatolás y a favor de los americanos. ¿En qué quedamos? Este hombre tiene un galimatía, tiene un cacao mental, que lo que me preocupa es que contagie a gente tan... El otro día había... ¿Por qué contagia al Partido Popular? Había una y a Feijóo. ¿Por qué lo contagia? Había una información en la prensa americana el otro día que era muy gráfica sobre el cacao mental que tiene, que explicaba que le preparan vídeos para Trump, para los briefings, para que entienda las cosas con pequeños vídeos en los que sobre todo lo que le ponen en los vídeos son las operaciones militares exitosas. Le ponen vídeos de bombardeo sobre Irán, y esa es la parte en la que él disfruta de... O sea, como fragmentos de videojuegos. Pero tratarías a un niño, ¿no? Claro, es decir, no le des malas noticias. Hablando de lo que le proponía el señor Sánchez a Feijóo sobre estudios de geopolítica e incluso de etnopolítica, digo, por los componentes étnicos de la República iraní, pues que se sepa que el señor Trump piensa que los iraníes son árabes. Sí. Lo digo para o sea que también le hace falta un poco de repaso étnico. Aquí la única esperanza, que lo hemos dicho muchas veces, es que esto le pase factura en las elecciones de medio mandato del mes de noviembre, pero bueno, ya veremos si esto es así. Take a little walk to the edge of town and go across the track. Vamos a ir terminando ya el abierto. Están aquí Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Y Ana Uslé, muy buenos días. Hola, Ángels, ¿qué tal? Contadnos qué vamos a hacer a partir de ahora. Pues mira, dentro de unos minutos, en dos carteras, en la de ciencia y en la de tecnología, tienen que caber 2 sentencias históricas contra empresas tecnológicas como Meta y Google por dañar a sabiendas la salud mental de los menores, y también tiene que caber la primera colonia humana en la Luna, que estará operativa en 5 años. No sé qué inventaréis. Vale. Como tienes a Jaime y a Nuño, algo seguro que bueno, efectivo. Si no le voy restando minutos a la sección de Sergio. Bueno, es una idea también, como otra. Yo estaré en la Luna ya, trabajando. Sí. Eso es, que en unos minutos estarán aquí para que lo entendamos, lo sepamos y lo entendamos. Pues tenía 28 años, corría el año 2014 cuando se convirtió en nuestra eminente amiga alegre de hoy en Fátima, protagonista de una serie, El Príncipe, que le iba a cambiar radicalmente su vida y que le iba a dar la razón al haber abandonado un poco antes los estudios de filología árabe, el trabajo en un restaurante y el trabajo de estudiante de interpretación. Se quedó con lo último, le salió bien, y esta mañana, si todo va por donde tiene que ir, será nueva amiga alegre del programa. Pero no has dicho el nombre. Ahora lo digo. Vale. Iva, la actriz madrileña, Iva Abuco. Muy bien.
Llega el profesor Javier Ocaña y él diría algo así como: de los creadores de Peaky Blinders, la exitosa serie, ¿no?, sobre esta banda criminal de Birmingham, llega ahora Peaky Blinders, la película. Ya ha llegado a plataformas, Javier Ocaña la va a comentar y nos trae 2 estrenos de cartelera para saber si es más fácil cambiar de colegio a tu hijo o salvar el mundo. Vale. Ahí lo dejamos. Y vamos a terminar con Al Dente. Hoy Ainhoa Aguirregoitia, Ratatouille, se ha marchado a Milán. Allí o desde allí nos va a atender para contarnos cuáles son los platos imprescindibles que hay que probar cuando se va a Milán, y también los lugares, las sedes donde hay que probar esos platos imprescindibles. Claro, la milanesa, ¿no? Es lo más importante de Milán. Tengo señalado el risotto. Claro, es que la milanesa no es. Y el osobuco. Vale, muy bien. Y los helados, perdón. Y los helados. Pero los helados no sé si son típicamente milaneses, porque ojo con Venecia. Son muy buenos. Ojo con Venecia o ojo con Palermo. Vale. Bueno, pues lo hablaremos todo esto con Ratatouille. Javier Aroca, Ángel Villarino, Elisa de la Nuez. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.